Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 1. El Guardián del Unitario. Paul B. Thompson y Tanya R. Carter. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Novena parte. Cupelix. La vegetación del valle era similar a la del resto del Unitari. No crecía con excesiva profusión, pero en cambio alcanzaba un tamaño mucho mayor. Los bastoncillos rosas se erguían a 4 metros una hora después de haber brotado, y las setas remontaban los 6 o 7. Los exploradores descubrieron una nueva especie de cuesco de lobo que tenía 1,5 metros de ancho y, cuando presenciaron el estallido de uno de aquellos gigantescos hongos, que lanzó una lluvia de púas punzantes como jabalinas en todas direcciones, se mantuvieron a una prudente distancia de ellos. El cielo parecía más luminoso y, por el aire, se propagaba una vibración constante y regular que saturaba los oídos. El pobre carcoma, a pesar de las orejeras, se quejó de un incesante y agudo zumbido que lo martirizaba. Por su parte, Alerón se cubrió los ojos con las manos a fin de guarecerse del intenso resplandor que percibía en todas partes. Los atributos especiales de cada gnomo se hicieron más y más molestos. Bramante no podía tocar nada sin que las manos se le quedaran pegadas. En un descuido se rascó la nariz y les costó más de 1 hora separarle los dedos del apéndice nasal. Remiéndose era un continuo revuelo de acá para allá, como un desaforado colibrí, corría a tal velocidad que a los ojos de sus compañeros era apenas un borrón en movimiento. Además sufría caída tras caída y chocaba de manera permanente contra los demás componentes del grupo. Pluvio avanzaba en medio de una perpetua bruma, una niebla real que se cernía sobre su cabeza y hombros. La humedad se condensaba en su rostro, y las orejas y la barba le goteaban sin cesar. De todos ellos, solo Argos parecía libre de secuelas negativas. Sin embargo, a Storm no le pasó desapercibido un sutil cambio en el gnomo. Su habitual expresión perspicaz se había deformado con una mueca jactanciosa, como si alguien estuviera susurrando a su oído una historia sarcástica. Storm dudó que el mundo estuviese preparado para acoger en su seno a un gnomo racional. También le preocupaba Kitiara, que iba a la cabeza del grupo caminando con determinación hacia el obelisco. Su brazo derecho aún reposaba en el cabestrillo, pero el izquierdo, con el puño apretado, subía y bajaba enérgica y rítmicamente a cada paso que daba. Los tacones de las botas dejaban unas huellas profundas. Storm se preguntó hasta qué punto podría soportar el constante incremento de fuerza y poder. Hubo un momento en que la perdió de vista entre los bastoncillos rosas y los tallos de flor araña. Kit, espéranos», llamó preocupado. No hubo más respuesta que el vibrante zumbido. El caballero la columbró de pie, bajo una enorme seta. Una suave llovizna de esporas rosas bañaba a la mujer. Sostenía una mano a la altura de la garganta y miraba con fijeza lo que guardaba en la palma. «Kit». Storm la tocó en el hombro y ella tuvo un pequeño sobresalto, como si la hubiera sacado de un sueño. «Storm, acabo de darme cuenta de esto». Su mano se extendió. Era la gema de Tirolan, la amatista tallada en punta de flecha que había perdido el color cuando liberó a Kit del hechizo paralizador conjurado por el jefe de los goblins. La joya estaba ahora roja como la sangre. ¿Cuándo ha ocurrido? En el palacio de Rapaldo.
Allí descubrí que la joya se había tornado rosa pálido, pero ha sido desde el amanecer que el color se ha intensificado poco a poco. Deshazte de ella, Kit. Es un receptáculo de magia y no cabe duda de que está bajo el influjo de la atmósfera del Unitari. No. Kitiara se guardó la gema bajo la cota. No pienso renunciar a ella. ¿Tan pronto has olvidado que nos salvó la vida? No. No lo he olvidado. Pero entonces su magia provenía de Tirolan. Su fuente actual de poder es otra y desconocida. Tírala, Kit, por favor. Si no lo haces, las consecuencias pueden ser terribles. No lo haré. Los ojos oscuros de la mujer centellearon. Eres un estúpido, Sturm, un chiquillo asustadizo y pusilánime. A mí no me asusta el poder. Lo ansío. El caballero se habría opuesto a aquella decisión, pero en aquel momento se les unieron los gnomos, y lo último que deseaba era ofrecer el triste espectáculo de una enconada discusión entre los dos. Además, Kitiara apenas lograba contener la cólera y, bajo aquellas circunstancias, insistir no les conduciría a nada. Alerón afirma que, en pocos momentos, divisaremos el obelisco, anunció Bramante, cuya mano estaba pegada con firmeza a la espalda de Remiendos. Aunque inmovilizado en el mismo punto, las piernas del joven gnomo proseguían su incesante carrera a tal velocidad, que resultaban casi invisibles. Remiendos es incapaz de detenerse, soy el único capaz de sujetarlo, añadió el cordelero al advertir la expresión desconcertada de Sturm. ¿Cómo estáis los demás? A la pregunta del caballero, Carcoma y Alerón, con los oídos y ojos respectivamente tapados, aseguraron con entereza, por medio de un gesto, que no habían perdido los ánimos. Pluvio, empapado e indefenso bajo su nube particular, tampoco dudó en manifestar que se encontraba bien. Es evidente que conforme nos acercamos al obelisco, el poder neutral del Unitari nos afecta más intensamente. Argos carraspeó y arqueó una ceja. Su aire de superioridad era irritante. Sigamos adelante, dijo Sturm con un suspiro. Una hora después encontraron un sendero limpio de la extraña vegetación y, allá, justo donde la senda se unía con el horizonte, se perfilaba la encumbrada silueta de una aguja, el misterioso obelisco del Unitari. El protagonismo de la estructura se realzaba por la total ausencia de cualquier otro relieve en su entorno. El grupo se hallaba todavía a unos 15 kilómetros del monumento, pero el terreno descendía en una suave ladera que moría en su base. Da la impresión de que nos están esperando, musitó Sturm. ¿Quién? ¿La voz? Preguntó Remiendos. ¿Quién si no? Replicó Argos. El gnomo metió los pulgares bajo los tirantes, con gesto petulante. Si no me equivoco, estamos a punto de conocer a un ser excepcional. Tan excepcional que todas las otras maravillas del Unitari semejarán burdos trucos carnavalescos. Conforme se acercaban, la esbelta línea rojiza del obelisco se convirtió en una torre robusta de 150 metros de alto. Unas bandas negras alternas rompían la monotonía de las rojas paredes y conferían a la estructura un curioso aspecto veteado. Cuanto más se aproximaban los exploradores, más parecía elevarse al cielo la grandiosa torre. ¿Os habéis dado cuenta de que las plantas se inclinan hacia el obelisco? Carcoma rompió el prolongado silencio. Y así era. Todas ellas, incluso los espinosos cuescos del lobo, se curvaban en un ángulo que los situaba frente a la monumental aguja. Al igual que los lirios se vuelven hacia el sol, conjeturó Kitiara. Se detuvieron a 50 metros de la base. Las losas de mármol rojo tenían un maravilloso acabado y estaban alineadas y ajustadas a la perfección, no como las burdas construcciones del pueblo de los hombres árbol. El material de las bandas negras insertas entre las hileras de mármol era una especie de argamasa. A ras del suelo, frente a los exploradores, había una entrada, una hendidura practicada en la terza pared, que daba acceso a una total y profunda oscuridad. En las paredes del obelisco aparecían a intervalos regulares unas ventanas estrechas y alargadas. ¿Y ahora qué hacemos?
Preguntó Remiendos con un hilo de voz. Acercaos. Sturm y Kitiara retrocedieron un paso y asieron las empuñaduras de sus armas. ¿Quién ha dicho eso?, gritó el caballero. Yo, el guardián de las nuevas vidas, respondió una voz grave y sedante que sonó en sus mentes. ¿Dónde estás?, requirió la mujer. En el edificio que tenéis delante. Acercaos. Nos quedaremos donde estamos, gracias, dijo Carcoma. Ah, tenéis miedo. Tan débil es la carne mortal que pasaréis por alto la oportunidad de regalar vuestros ojos con la contemplación de algo único y maravilloso, es decir, yo mismo. Contaba con que los humanos se asustaran, pero no esperaba esa reacción de vosotros, gnomos. No hace mucho presenciamos la muerte de uno de nuestros compañeros, por lo tanto nos disculpará si actuamos con cierta cautela, dijo Alerón. Si lo que requerís es una prueba de mi buena voluntad, hela aquí. Una silueta pequeña se perfiló en la oscura entrada, emergió a la luz del día y saludó con la mano. Parecía Tartajo. Tuercas y contratuercas, profirió Remiendos. El pequeño gnomo salió disparado hacia la figura y, por supuesto, arrastró a Bramante con él. Carcoma y Alerón lo siguieron dando tumbos, mientras Pluvio avanzaba en medio de una bruma, con Argos que sonreía satisfecho a su lado. «Aguardad», gritó Sturm. «¿Puede ser una ilusión?». Pero no lo era. Los gnomos rodearon a Tartajo en medio de gritos de entusiasmo desenfrenado. Trinos y Chispa aparecieron en la puerta y saltaron sobre el montón de gnomos felices. Tras el cordial y efusivo reencuentro, no exento de magulladuras, Tartajo logró salir del apretado revoltijo y se acercó presuroso a Sturm y Kitiara. Tras intercambiar un firme apretón de manos con el caballero, se preocupó por el hombro vendado de la guerrera. «¿Eres tú?», fue lo único que Kitiara articuló, al tiempo que le pellizcaba la oreja. «Sí, y me encuentro muy bien, gracias. Hace días que aguardo vuestra llegada». «¿Qué ha pasado con tu tartamudez?», preguntó Sturm con una brusquedad hija del recelo. «Oh, eso. Ha desaparecido, ¿sabes?». «Pav. El guardián dice que se debe a la acción equiparadora de las fuerzas mágicas presentes en Lunitari». Tartajo buscó con la mirada en derredor. «¿Dónde está Crisol?». «Me temo que tengo muy malas noticias, amigo mío». Sturm posó una mano en el hombro del gnomo. «¿Malas noticias?». «Muy, muy malas». «¿Se han disipado ya vuestros temores?», interrumpió la voz. «Por el momento», respondió Kitiara. «¿Nos quieres entregar nuestra nave, por favor?». «No seas tan impetuosa. Ni siquiera nos hemos presentado de un modo adecuado. Entrad, por favor». «Me lo contarás después», dijo Tartajo al caballero. Tomó de la mano a los dos humanos y los condujo a la puerta. «Hemos vivido una extraordinaria aventura desde que partisteis en busca del filón», les informó. «El guardián nos ha dado un trato maravilloso». «¿Quién es el guardián y dónde está?», preguntó Kitiara. «Venid y lo veréis por vosotros mismos». El gnomo le soltó las manos. Sturm y Kitiara cruzaron la profunda abertura y penetraron en el umbroso interior del gran obelisco. La luz del sol se filtraba a través de las alargadas hendiduras abiertas en la parte alta de la torre. En el centro de la inmensa estancia, iluminado por los dorados haces del astro, estaba el Señor de las Nubes. La bolsa de gas etéreo se había reducido a la mitad de su tamaño original, una masa informe entre los pliegues de la floja red. Habían desmontado las alas del casco, sin duda con el propósito de hacer posible el acceso de la nave por la puerta del obelisco, y ahora aparecían plegadas con cuidado y colocadas sobre el mármol rojo del suelo, al lado de la embarcación. Una sucesión de sonidos secos y breves, procedentes de la zona situada tras el Señor de las Nubes, denunció la presencia de los micones. De inmediato, la mirada de los dos guerreros se alzó hacia la rampante cavidad del interior. Adosada a las descomunales paredes, surgía una serie de salientes y pilares horizontales.
Posado a unos 15 metros del suelo estaba el morador del obelisco, el guardián. Un dragón. Los haces del sol que incidían sobre su cuerpo escamoso arrancaban destellos cobrizos. Siglos atrás, los dragones habían desaparecido de KRYNN y en la actualidad se habían convertido en un tema de controversia entre historiadores, clérigos y filósofos. Sturm había creído desde su infancia en la existencia de estos seres, pero al encontrarse cara a cara con una de aquellas criaturas, le asaltó un terror tan intenso que las piernas le flaquearon. Sé un hombre, un caballero, se amonestó. Los hombres ya se habían enfrentado a los dragones en el pasado. Uma lo había hecho. La evocación del héroe lo ayudó a mantener firmes los pies en el suelo, en tanto que su mente aún se debatía por asimilar esta nueva y grandiosa revelación. También Kitiara se hallaba sobrecogida, los ojos le brillaban desencajados en la penumbra de la estancia. Con todo, la mujer se sobrepuso antes que su compañero. ¿Eres tú quien nos ha hablado?, inquirió. Sí. ¿Preferís que me exprese en lenguaje oral?, dijo el dragón. Su voz no era tan fragorosa como había esperado Sturm. En realidad, si se tenía en cuenta el tamaño del ser, 11 metros desde el hocico a la punta de la cola, el tono fue sin duda suave. Mejor será que hables. De ese modo estaré segura de lo que oigo, respondió Kitiara. Como gustes. De hecho, a mí me agrada hablar y hace infinidad de tiempo que no tengo con quien hacerlo, puesto que las hormigas responden mejor a la telepatía. El dragón sacudió la vasta cabeza angulosa y se escuchó un tintineo metálico. Después, con un tenue movimiento de sus alas, descendió al pilar más cercano al suelo. Un leve golpe de aire acarició a los perplejos exploradores. ¿Pero en qué estaré pensando? Aún no me he presentado. Soy Cupelix Trisfendamir, el guardián de las nuevas vidas y morador de este obelisco. Los gnomos, que al entrar se habían replegado tras Kitiara y Sturm, salieron ahora en tromba y bombardearon con preguntas al dragón. ¿El guardián de qué nuevas vidas? ¿Cuánto pesas? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Tienes algunas pasas? A Cupelix pareció divertirle la trepidante andanada de los siempre curiosos gnomos, pero acalló su parloteo con un leve gesto de una gigantesca garra derecha y volvió su atención a los dos humanos. Aquí estáis. Kitiara Admarar y Stone Radley. Ellos asintieron en silencio. Vuestro pequeño amigo, Tartajo, solo tiene palabras de alabanza para vosotros. En apariencia, está impresionado por vuestras muchas y sobresalientes virtudes. ¿En apariencia?, repitió Kitiara con voz fría. Bien, no tengo más evidencia que la opinión personal de Tartajo. Sea como fuere, me alegro de que estéis aquí. He seguido con atención vuestro progreso tras las huellas dejadas por los micones, según mis instrucciones. Cupelix acercó la cabeza a Sturm y lo miró fijamente. Sí, mi buen caballero, el rastro era deliberado. Lees la mente, afirmó más que preguntó Sturm, con evidente inquietud. Profundamente, no. Solo en los casos en que el pensamiento está a punto de hacerse palabra, como ha ocurrido ahora. Tartajo presentó a sus colegas. Cupelix dedicó a cada uno de los hombrecillos unas palabras rebosantes de ingenio y humor hasta que llegó el turno de Argos. ¿Eres un dragón de cobre?, inquirió el gnomo. Broncinio, para ser exacto. Pero basta ya de trivialidades. Habéis recorrido un largo y arduo camino para recuperar vuestra nave voladora. Ahora, que ya la habéis encontrado y os habéis reunido con vuestros amigos, disfrutad de un momento de reposo en mi morada. Preferiríamos ponernos en marcha, intervino Sturm. Insisto en que os quedéis, dijo el dragón, que se deslizó a lo largo del pilar haciéndose con las garras traseras al pétreo saliente y batiendo las alas para mantener el equilibrio. Cupelix bordeó el perímetro de la estructura hasta detenerse justo sobre la puerta que era la única salida existente. A Sturm no le gustaba el cariz que estaba tomando la situación. Por instinto,
su mano se desvió hacia la empuñadura de su espada, que se transformó en un muslo de pollo cuando sus dedos se cerraron sobre ella. A los gnomos casi se les salieron los ojos de las órbitas y Kitiara se quedó boquiabierta por la sorpresa. «Por favor, disculpa mi pequeña broma», dijo Cupelix. En un abrir y cerrar de ojos, el muslo de pollo se esfumó y apareció de nuevo la espada. «Vuestras armas están de más aquí y ese ha sido el modo de probar la veracidad de tal circunstancia. Los hombres precisan a menudo que se les demuestre la verdad para que crean en ella. Y ahora», prosiguió el dragón al tiempo que se erguía, «que aparezcan las provisiones». Sus ojos relucieron con un fuego interno que sembró el aire de inflamadas chispas, las centelleantes partículas se arremolinaron en el espacio vacío situado a la proa del Señor de las Nubes. Al desvanecerse, dejaron tras de sí una amplia mesa de roble que crujía bajo el peso de viandas y bebidas. «Comed, amigos míos. Bebed, y luego narraremos relatos de grandes hazañas», entonó el dragón. Los gnomos se abalanzaron sobre la mesa con gritos de satisfacción. Kitiara divisó unas vasijas rebosantes de espumosa cerveza, se acercó con paso tranquilo. A pesar de que los brotes rosa de las plantas tenían el sabor del plato más apetecido, la mujer había echado de menos los verdaderos alimentos. Solo Stone permaneció inmóvil y erguido, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿No comes, maese Bradley?», le preguntó Cupelix. «Los frutos de la magia no son un sustento digno». Las aletas de la nariz del reptil se agitaron estremecidas. «Para alguien que se autotitula caballero, careces de buenos modales». El hombre escogió cuidadosamente las palabras de su réplica. «Existen unas reglas más trascendentales que las de la mera cortesía. La medida establece, por ejemplo, que la magia es recusable en cualquiera de sus facetas». Las broncíneas mandíbulas se distendieron y dejaron a la vista unos dientes como sables y una bífida lengua negra con vetas doradas. Por un momento, el corazón de Sturm se contrajo con dolor por la certeza de su indefensión ante un posible ataque de la bestia. De pronto, comprendió que el gesto de Cupelix era una sonrisa burlona. «Oh, qué aburridos han sido todos estos siglos sin tener con quien discutir. Bendita sea tu altanería, Stone Bradley. Me causa un gran placer». Las mandíbulas se cerraron con un seco chasquido metálico. «Pero, acércate. Con toda seguridad habrás oído hablar de Uma, el portador de la lanza». «Por supuesto. Pues congeniaba bastante bien con ciertos especímenes de dragones. Así lo cuenta la historia. Solo puedo hacer la salvedad de que, aun siendo Uma un valeroso guerrero y un gran héroe, no representó un modelo de caballero». Cupelix estalló en carcajadas, sus risas resonaron como el vigoroso toque de un gong. «Bien, haz como gustes. No quisiera cargar con la responsabilidad de haber socavado tan formidable integridad». Cupelix se impulsó sobre el saliente de piedra, batió con fuerza las alas y voló hacia el recóndito pináculo del obelisco. Sturm se acercó a la suntuosa mesa. Los gnomos se atiborraban de manzanas asadas, pichones rellenos de tocino y nueces, arroz condimentado con azafrán, cebollas dulces glaseadas con miel, filetes de venado, empanadas de carne, huevos en salmuera, pan, ponche, vino y cerveza. Kitiara había sacado su brazo herido del cabestrillo y lo había apoyado sobre la mesa. La capa que le colgaba de un solo hombro y el rubor que la cerveza fresca había pintado en sus mejillas le daban un aspecto retozón y algo lascivo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sturm, resopló con desdén y se metió de golpe un huevo entero en la boca. «Te estás perdiendo un festín. Ni los antiguos emperadores de Ergot comían tan bien», comentó después de tragar. «Me gustaría saber de qué está hecho todo esto», dijo él, al tiempo que cogía un panecillo caliente y lo dejaba caer en la cestilla. «¿De arena? ¿De setas venenosas? A veces eres insoportable hasta la saciedad». Kitiara apuró en 3 tragos su jarra de cerveza. «Si el dragón hubiese querido matarnos, lo habría hecho sin tener que recurrir al subterfugio del veneno», añadió. «De hecho,
intervino Carcoma recostado sobre la mesa mientras escupía miguitas de pan a cada sílaba. Según la tradición, los dragones broncíneos no son aliados de las fuerzas del mal. ¿Creéis que no tenemos nada que temer de esta criatura? Sturm dirigió la pregunta a todos los reunidos alrededor de la mesa. El caballero levantó los ojos a la oscuridad que encubría al dragón y al hablar lo hizo en voz baja. Nuestros antepasados lucharon larga y esforzadamente para eliminar a los dragones de la faz de KRYNN. ¿Acaso estaban todos equivocados? La situación actual es diferente, dijo Tartajo. Lunitari es el hogar de este ser. Ha mostrado buena disposición ante nuestros requerimientos y no deberíamos rehusar su ayuda a causa de unos viejos prejuicios que han perdido validez en los tiempos actuales. ¿Qué quiere de nosotros? Todavía no nos lo ha dicho, admitió el jefe de los gnomos. Pero, no nos deja marchar. ¿Qué quieres decir? La voz de Sturm sonó tensa. Trinos, Chispa y yo quisimos ir en vuestra búsqueda. Arreglamos el control del motor lo suficiente para realizar unos cortos ascensos, saltos, a decir verdad, pero Cupelix nos impidió salir del obelisco. Alegó que era peligroso y que él ya había tomado medidas para traeros hasta aquí. Bueno, pues ya hemos llegado, dijo Kitiara, mientras cogía otro pichón relleno. Y muy pronto emprenderemos el regreso. ¿Estás segura?, preguntó Sturm, mientras alzaba de nuevo la vista hacia las sombrías alturas del obelisco. Ahora que nos tiene a todos, ¿crees que nos dejará marchar? 20. La nueva era. Una vez saciado el apetito, Kitiara y los gnomos, excepto Tartajo, se escabulleron en el interior del Señor de las Nubes con el propósito de echar un sueñecito. El jefe de los gnomos se quedó para reanudar la conversación que mantenía con Sturm a su llegada y que Cupelix había interrumpido. Los dos deambularon por el amplio recinto del obelisco en tanto el caballero relataba al gnomo el episodio de la muerte de Crisol. Fue simple azar que muriese él, en lugar de Bramante o Kit. Se detuvieron un momento mientras Tartajo sacaba un pañuelo del bolsillo de su chaleco y se sonaba. El caballero prosiguió con su relato y describió la muerte de Rapaldo y el emplazamiento de la tumba de Crisol en el centro del jardín de champiñones. Asistimos juntos a la escuela de técnicos en engranajes, ¿sabes? Lo voy a echar mucho de menos, dijo en un susurro Tartajo. En aquel momento pasaban bajo la proa de la nave. Sturm observó entonces el uniforme orificio circular, de unos 2,5 metros de diámetro, que se abría en el compacto suelo de mármol, y preguntó al gnomo la finalidad de aquel agujero. Los micones viven en las grutas de ahí abajo. Estos son los accesos que utilizan para entrar y salir, explicó, al tiempo que señalaba otros 2 orificios cercanos. Sturm se acercó al borde de uno de ellos y se asomó. En el interior, alumbrado por un tenue resplandor azulado, se columbraban las agudas formas de unas estalagmitas. Un tufillo ligeramente ácido ascendía fluctuante de las profundidades de la caverna. ¿Es este lugar obra de los micones?, preguntó Sturm. Por lo que sé, no, respondió el gnomo, que reanudó el paseo. Al parecer, las hormigas son huéspedes recientes de este lugar. Cupelix dio a entender que las creó él, pero no creo que su poder llegue a tanto. Y, te diré algo más, el obelisco ya existía antes del dragón. ¿Cómo lo sabes? Basta con observar a Cupelix. Aun siendo un ejemplar adulto de la especie broncínea, fuerte y sano, algunos rasgos de su complexión están en gran parte determinados por el hecho de haber crecido dentro del obelisco. Fíjate, por ejemplo, en que sus alas son cortas y sin embargo las patas están desarrolladas de un modo extraordinario. Eso se debe a que pasa todo el tiempo colgado de los salientes de las paredes, en lugar de volar. Es capaz de salvar grandes distancias de un salto, incluso hacia arriba. Tartajo enmudeció al notar la atención con que lo miraba Sturm. ¿Ocurre algo?, preguntó. ¿Cuánto has cambiado?, exclamó admirado el caballero. No me refiero a que hayas dejado de tartamudear, sino a tu actitud reposada y segura.
Un tenue rubor tiñó las mejillas de Tartajo bajo la barba pulcramente recortada. Sí, imagino que nosotros, los gnomos, damos la imagen de ser terriblemente desorganizados y poco prácticos. No, claro que no. Sturm sonrió. El gnomo le devolvió la sonrisa. Es cierto que la estancia en Unitari me ha cambiado, nos ha cambiado a todos. Verás, la travesía realizada por el Señor de las Nubes, aunque errática y con todos los fallos ocurridos, es el primer éxito que he alcanzado en mi vida. He pasado años y años en los talleres del monte no importa dedicado a la tarea de construir naves voladoras. Todas fracasaron y, solo cuando conocí los experimentos de Crisol con el gas etéreo, el Señor de las Nubes se convirtió en algo más que un proyecto. La mención del malogrado químico propició un silencio conmovido. Que en paz descanse, deseó por último Tartajo. Al menos, su muerte ha sido vengada. Al pasar bajo la popa de la nave, se escuchó un coro de ronquidos procedentes de las portillas abiertas. Son un buen equipo y estupendos compañeros, proclamó el gnomo. Merecen regresar a casa y que se les reciba con las aclamaciones de todos los habitantes de San Crist. ¿Crees de verdad que alguna vez volveremos a KRYNN? Depende de Cupelix y del fin que persigue. Tengo una teoría. Una suave brisa que se agitó sobre sus cabezas y el acostumbrado tintineo metálico que precedía al dragón interrumpieron al gnomo. Cupelix se posó en el travesaño inferior, a unos 4 metros del suelo. Tartajo se apartó de él con un movimiento furtivo. Imagino que tu apetito estará saciado, le dijo el dragón. La comida era excelente, como siempre, respondió el gnomo, y bostezó. Ahora me noto el estómago algo pesado. Me reuniré con mis colegas en su siesta. Después, con una amable inclinación de cabeza, Tartajo se dirigió a la nave. Cupelix se volvió hacia Sturm. Nos hemos quedado solos, maese Brickblade. ¿De qué podríamos hablar? Sostengamos un debate filosófico, de caballero a dragón. ¿Qué os parece? ¿Sin magia? Palabra de dragón. Y Cupelix se llevó una bruñida garra a su pecho. ¿Cómo es, comenzó Sturm, que hablas nuestra lengua de forma tan fluida? Por los libros. En mi cubil, allá arriba, tengo un extenso surtido de ejemplares de autores tanto mortales como inmortales. Ahora es mi turno de preguntas. ¿Qué esperas de la vida? Vivirla con honor y en consonancia con lo que se espera de un caballero comprometido con el código. Mi turno. ¿Siempre has vivido dentro de esta torre? Cuando todavía no era más que un dragoncillo del tamaño de un gnomo, me convertí en el guardián. No conozco otro mundo fuera de estas paredes, excepto lo que diviso desde las ventanas y la puerta. Los ojos del dragón se achicaron. ¿Jamás has puesto en tela de juicio los dogmas del código y la medida de los caballeros? Después de todo, la orden solámnica no resurgió tras el cataclismo. Si estás bien informado, sabrás entonces que el cataclismo no fue consecuencia de ninguna acción de los caballeros. Sin embargo, aceptaron que las gentes los culpasen, como cualquier defensor del orden hace cuando ese orden se viene abajo. ¿De dónde proceden los micones? Sturm cruzó los brazos sobre el pecho. Fueron creados para servirme. Los hombres árbol, los lunitarinos, no son dignos de confianza. La bífida lengua de Cupelix culebreó en el aire. ¿Estás enamorado de la mujer, Kitiara? La pregunta, íntima y directa, cogió desprevenido a Sturm. Siento cierto afecto por ella, pero no la amo. No sé si comprenderás la diferencia. El dragón asintió con un cabeceo, un gesto curiosamente humano. Entonces, los hombres árbol, un experimento fallido, y los micones, fueron concebidos para servirte. ¿Quién los creó? Siguió Sturm. Fuerzas poderosas, respondió Cupelix de un modo evasivo. Esto es maravilloso. Ojalá hubiesen llegado personas al Unitari hace siglos. Pero, atento ahora, si no estás enamorado de la mujer,
¿Por qué ocupa entonces un lugar tan preeminente en tus pensamientos? Tras muchas de las ideas que expresas está presente su imagen. Unas gotitas de sudor surcaron el rostro de Sturm. Estoy muy preocupado por ella. La fuerza mágica que impregna esta luna la ha investido con una fuerza física enorme. Su carácter también se ha endurecido. Me temo que ese poder la está dominando. Sí, la magia causa problemas. He observado los cambios sufridos por Tartajo, Trinos y Chispa. Resultó muy interesante. ¿Así que la mujer ha adquirido una gran fuerza? Eso hará más confusos tus sentimientos. No conozco a ningún varón al que le guste que la fémina sea más fuerte que él. Eso es ridículo. A mí no me importa si, Sturm contuvo con brusquedad su airada protesta. Maldito dragón taimado. Todas sus tentativas se encaminaban a encontrarle un punto débil. Es mi turno de preguntar, dijo el caballero. ¿Por qué un dragón, poderoso y con habilidades mágicas como tú, necesita sirvientes? ¿Qué pueden hacer que no puedas hacer tú? Me es imposible salir del obelisco. ¿Acaso no es obvio? Tanto la puerta como las ventanas son demasiado pequeñas para permitirme el paso. Ah, pero imagino que, para alguien tan diestro en el arte de la magia, superar un simple problema de tamaño no ha de ser difícil. La cola del dragón se agitó y propinó un golpe seco en la pared de mármol. No se me permite salir. No debo cruzar la puerta ni las ventanas, y he sido incapaz de romper, cortar, taladrar o derrumbar estos muros, ni siquiera con la magia. Soy el guardián de las nuevas vidas, y ese es mi sino hasta que la oscura muerte me reclame. ¿Qué nuevas vidas son esas? Todo a su debido tiempo, mi buen caballero. Un asunto más acuciante reclama ahora mi atención, mi libertad. Y precisas nuestra ayuda para sacarte de aquí. Un hilillo de vapor escapó del hocico del dragón. Sí, os necesito. Solo unas mentes despiertas sabrían cómo liberarme de esta inexorable prisión. Los hombres árbol no sabrían hacerlo y los micones no querrían, pero los gnomos lo conseguirán. Tendréis vuestra nave voladora una vez que yo sea libre. La densidad de los efluvios de vapor que emergían de las aletas de la nariz de Kupelix se incrementó de forma paulatina hasta que envolvió al caballero. Sturm notó que las fuerzas lo iban abandonando y que los párpados se le cerraban. Una niebla adormecedora. Las piernas se le doblaron y solo pudo articular un susurro. Dijiste que nada de magia. Esto no es magia, para ser exactos, respondió Kupelix apaciguador. Simplemente un vapor soporífero del que me sirvo en raras ocasiones. Las dudas te atormentan, mi estimado amigo, y esto te ayudará. Duerme y olvidarás tan turbadora conversación. Duerme, descansa, sueña. Duerme. Descansa. Sueña. Olvida. Kitiara se despertó con la vaga sensación de inquietud que suele acompañar a un brusco retornar a la conciencia, como si hubiese tenido un mal sueño que no conseguía evocar. Yacía en la cabina del comedor, a bordo del Señor de las Nubes, y en la cubierta inferior se encontraban los gnomos. Sus ronquidos se sucedían con la regularidad de un molino de agua. La mujer se atusó los crespos rizos con los dedos, el cabello estaba húmedo de sudor y se notaba la piel pegajosa. Salió al exterior. El aire era fresco y respiró hondo, pero de pronto se quedó sin aliento al divisar a Sturm desmoronado en el suelo, a unos metros de distancia. Kitiara bajó la rampa deprisa y se arrodilló junto al hombre. El caballero respiraba de un modo reposado y rítmico, hundido en un sueño profundo. En aquel instante, Kit fue consciente de que alguien la observaba. Se dio la vuelta con rapidez y se encontró con Kupelix tumbado sobre un costado en el saliente inferior. Tenía la cabeza inclinada y la cola levantada de forma que no rozara el suelo. Al verse descubierto, la dejó caer y comenzó a moverla de un lado a otro, como si se tratara de un inmenso felino. ¿Cuándo ha ocurrido?, preguntó la mujer, mientras señalaba a Sturm. Hace poco. No es un sueño natural, explicó el dragón.
Lo han asaltado visiones desde que pisamos Lunitari. A todos nos ha afectado la magia, de un modo u otro. ¿De verdad? ¿Qué clase de visiones? Kitiara apretó los labios en un gesto firme, decidida a no responder. Vamos, querida. Maese Breakbladen no tiene secretos para ti, ¿no es cierto? Un hombre siempre confía a su amante los sueños que tiene. No somos amantes. Una negativa clara y concisa. Me parece que he incurrido en una indiscreción excesiva. No importa. Lo cierto es que si te ha desvelado con sus visiones, ¿no? Ella se encogió de hombros. Son escenas de KRYNN, de su tierra natal, en las que casi siempre aparece su padre, a quien no ve desde hace 12 años. Cupelix dejó escapar un suspiro, de una magnitud propia de un dragón, que levantó remolinos de polvo. KRYNN. Hubo un tiempo en que miles de mi especie vivieron en ese planeta y surcaron su amplio firmamento en absoluta libertad. ¿Jamás has estado en KRYNN? Ay de mí, nunca. Todos los días de mi aburrida existencia los he pasado encerrado entre estos pétreos muros. Una pena, ¿verdad? Muy restrictivo, de cualquier modo. Tú no me temes, ¿verdad? La bífida lengua de Cupelix culebreó. ¿Acaso debería? Kitiara levantó desafiante la barbilla. Mi presencia aterraría a la mayoría de los mortales. Cuando se ha viajado tanto como yo, uno acaba acostumbrándose a asimilar lo desconocido. Además, quien no se adapta, tiene los días contados. Eres de los que luchan por sobrevivir, opinó el dragón. Hago todo cuanto está a mi alcance. La negra lengua del reptil asomó un poco más. ¿Cómo te heriste? Kitiara le relató la bajada por la ladera del risco. Ja, ya veo. Esos gnomos son muy ingeniosos. Si lo deseas, te puedo curar. ¿Podrías hacerlo? Con facilidad. Quítate las vendas. ¿Por qué no?, pensó la mujer. Se afanó por soltar el nudo hecho por Sturm, pero no consiguió desatarlo con la mano izquierda. Sin pensarlo, extrajo la daga y cercenó las tiras de lino con unos cuantos golpes precisos. La cota también, indicó Cupelix. Kit arqueó una ceja, pero de inmediato cortó con la punta de la daga la trencilla de cuero que la sujetaba por el hombro. Al quedar libre, la cota de malla, ligeramente oxidada, se deslizó hacia abajo. Luego, la mujer se abrió la camisa y se descubrió el hombro herido, en el que resaltaba una magulladura amoratada. «Acércate», pidió el dragón. Kitiara adelantó un paso e iba a dar el siguiente, cuando la cabeza del reptil descendió con un ondulante movimiento del largo y flexible cuello. La oscura lengua se disparó y rozó apenas el área magullada. Una especie de descarga sacudió a la mujer de pies a cabeza. Cupelix repitió la operación y en esta ocasión la fuerza de la descarga la hizo retroceder tambaleante. El dragón irguió de nuevo la cabeza. «Listo», aseguró. Kitiara pasó la mano por el punto de la contusión. No quedaba el menor rastro de dolor ni señal en la piel. A continuación, comenzó a trazar amplios círculos con el brazo, no sintió ninguna molestia. «Magnífico», exclamó complacida. «Te doy las gracias, dragón». «No hay de qué». «Fue un simple hechizo de curación», respondió Cupelix con modestia. «Me siento como una mujer nueva. Sería capaz de derrotar a 100 goblins en una lucha sin artimañas». Kit se desperezó con movimientos voluptuosos. «Me complace tu alegría. Muy pronto, me devolverás el favor». «¿Qué es lo que quieres?». Ella detuvo el brazo a medio giro y lo miró. «Buena compañía, un poco de filosofía, charlas que guarden interés. Pequeñas cosas. Hablemos pues. Me sobra tiempo». Pero la vida de un mortal es como una estrella fugaz. Hace 2900 años que vivo en este obelisco.
¿Podrías conversar aunque solo fuera durante la mitad de ese tiempo? ¿La cuarta parte? No, por supuesto que no. Pero existe un modo de que me ayudes a disfrutar de todas esas cosas hasta el final de mis días. Y es... Kitiara cruzó los brazos. Sácame de esta torre. Libérame para que pueda volar hasta KRYNN y viva como un auténtico dragón. Los hombres y los elfos te destruirán. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Se aproximan grandes cambios, unas corrientes de fondo agitan la marea de los cielos. Tú misma lo has percibido, ¿verdad? Antes incluso de volar hasta aquí, ¿no notaste esa creciente marea en los asuntos de KRYNN? Ciertos recuerdos fragmentados surgieron en la mente de Kitiara. Tirolan y su tripulación elfa navegaban por los mares, en abierta oposición con sus mayores. Ladrones y clérigos réprobos pululaban por los caminos y campiñas. Extrañas partidas de guerreros, monstruosos e inhumanos guerreros, recorrían el continente de parte a parte en alguna misión desconocida. Y una palabra susurrada por los marinos elfos, draconianos. ¿Te das cuenta, verdad?, preguntó Cupelix con suavidad. Ha llegado de nuevo nuestro momento. Está a punto de comenzar una nueva era de los dragones. 21. Madera para encender fuego. Kitiara reflexionaba sobre las palabras de Cupelix cuando Alerón, bostezando, apareció en la cubierta de la nave. Buenos días. ¿Cuándo desayunamos? Farfulló. No hace ni 5 horas que comiste, le echó en cara la mujer, en tanto se cubría el hombro con la blusa. Bramante y Remiendo se asomaron por la escotilla del casco. La mano del cordelero continuaba pegada con firmeza a la espalda de su ayudante. Hola, dragón. Saludó con cordialidad. Hola. Repitió Remiendos. ¿Habéis dormido bien, amiguitos? Se interesó Cupelix. Maravillosamente bien, gracias. Nosotros hemos pensado que podríamos salir a respirar un poco de aire fresco, dijo Bramante. No os alejéis, les advirtió Kitiara. Cada vez que a alguno de vosotros, gnomos, se le ha ocurrido hacer algo por su cuenta, nos ha causado a todos un montón de problemas. El cordelero prometió quedarse por los alrededores y su ayudante no tuvo más remedio que hacer lo mismo. Ambos se encaminaron hacia la puerta del obelisco dando cómicos tropezones. Diminutos huracanes ulularon en la cavidad de la torre, era Cupelix, que se reía alborozado. Kitiara no lo pudo resistir, su cuerpo se agitó con unas ahogadas risas que acabaron en estruendosas carcajadas. Sturm se revolvió estremecido y sacudió la cabeza. Alguien se reía. A pesar de tener la mente despejada, parecía que su memoria vagase a través de una espesa niebla. Se puso de pie y se volvió hacia el lugar de donde provenían las risas, justo en el momento que Bramante y Remiendos entraban a toda carrera y se le echaban encima. Kitiara levantó a los gnomos y los sujetó frente a ella. ¿Se puede saber qué os pasa a vosotros dos? ¿No visteis que Sturm estaba ahí de pie? Pero, tartamudeó Remiendos. Vamos, di ya lo que sea. La mujer lo sacudió en el aire. Fue un accidente, Kit, intervino el caballero, al tiempo que se incorporaba de nuevo. Las piernas del pobre Remiendo seguían su veloz carrera en el aire. La mujer los bajó al suelo. Hombres árbol. Explotó Bramante. Están ahí afuera. ¿Qué? ¿Cuántos son? Asomaos y los veréis. Los dos humanos se apresuraron hacia la puerta. Apenas Sturm apareció por el acceso, una lanza de cristal rosa cayó sobre el pavimento entre sus pies y se desmenuzó en cientos de esquirlas afiladas como cuchillas. Kitiara lo agarró por el cinturón y de un tirón lo puso a resguardo. Será mejor que no te asomes, sugirió ella. Sé cómo ponerme a cubierto, gracias. El caballero se aplastó contra la pared de la derecha y echó una ojeada. El suelo del valle que rodeaba el obelisco estaba rebosante de hombres árbol.
Miles, si no cientos de miles de lunitarinos que comenzaron a ulular. «Oh Sturmlaud, oh Sturmlaud». ¿Qué gritan?, preguntó tras el Kitiara. ¿Cómo voy a saberlo? Ve y despierta a los otros gnomos. Hablaré con Cupelix. La mujer llevó consigo a Bramante, remiendos y alerón para que la ayudaran. Mientras tanto Sturm llamaba al dragón, que había desaparecido en el pináculo de la torre. «Cupelix. Cupelix, baja. Estamos en dificultades». ¿Dificultades? Yo diría que tenéis un buen problema. Se escuchó el fuerte rumor de las alas broncíneas, y el dragón se posó en uno de los pilares que cruzaban el obelisco de parte a parte. Las garras metálicas del dragón se cerraron con un seco chasquido alrededor de la columna marmórea. El reptil plegó las alas y se las arregló como lo habría hecho un ave. «No parece que te preocupe mucho ese despliegue vegetal», reprochó Sturm, con los brazos en jarras. ¿Tendría que preocuparme? Si consideras que la torre está sitiada, creo que sí. Los lunitarinos no son muy inteligentes. Jamás habrían venido si no hubieses matado a ese estúpido mortal al que habían hecho su rey. Rapaldo estaba loco. Asesinó a uno de los gnomos y habría matado a otro si no le hubiésemos hecho frente, replicó Sturm. Deberías sentirte halagado de que hayan recorrido tan largo camino para matarte. Esa rústica frase que repiten una y otra vez, ¿sabes lo que significa? Sturm debe morir. La mano del caballero atenazó la empuñadura de su espada. Estoy dispuesto a luchar, dijo, con gesto duro. Los de tu clase siempre lo están. Tranquilízate, mi caballeresco amigo, los hombres árbol no atacarán. ¿Cómo estás tan seguro? Cupelix bostezó y sus dientes, glaucos cual cobre rumbroso, quedaron al descubierto. Soy el guardián de las nuevas vidas. En primer lugar, solo un evento traumático en exceso los impulsaría a venir aquí. No obstante, no son tan necios como para entrar en conflicto conmigo. Pero no permitiremos que nos bloqueen, insistió Sturm. Falta poco para la puesta de sol, echarán raíces y quedarán paralizados. Los micones se pondrán en marcha y los quitarán de en medio. ¿Es que los micones solo salen de noche? No, pero son casi ciegos a la luz del día. Cupelix enderezó las orejas al acercarse Kitiara, a quien precedían los gnomos como si fueran un rebaño de ovejas. El dragón los tranquilizó y les aseguró que no tenían nada que temer de los lunitarinos. Aún así, quizá debiéramos preparar una barricada, sugirió Tartajo. Pues creo que emplearíamos mejor el tiempo en la reparación del Señor de las Nubes, opinó Argos. Con toda la chatarra que cogimos en la fortaleza de Rapaldo, terminaríamos los repuestos necesarios en unas cuantas horas. Trino silbó una nota aguda. No disponemos de fuego para trabajar el hierro, asintió Tartajo. Quizás en eso os pueda ayudar, dijo Cupelix con voz afable. ¿Cuánta madera os haría falta? ¿A qué se debe tanta amabilidad?, inquirió Sturm. Las pupilas del reptil se estrecharon hasta convertirse en unas rendijas verticales. ¿Dudas de mis motivaciones? Con las largas orejas aplastadas a lo largo de la cabeza, Cupelix ofrecía una imagen sin duda muy fiera. Con franqueza, sí. Los dos se miraron fijamente. Al cabo, el dragón se relajó. Jo, jo. Enhorabuena, maese Brickblade. Pestañeé primero. Os pediré a todos un favor, pero antes nos ocuparemos de la reparación de vuestra ingeniosa embarcación. Para entonces, la luz en el obelisco había declinado a un mortecino rosa y la salmodia de los hombres árbol, amortiguada por las gruesas paredes, se apagaba de acuerdo con el fulgor diurno. Los gnomos se lanzaron a la búsqueda de herramientas con su inveterado estilo ruidoso y desorganizado. No tardó en reinar la oscuridad dentro de la torre, lo que suscitó una acerba crítica de Kitiara. «Oh, está bien», aceptó el dragón. «Había olvidado que vuestros mortales ojos no pueden trascender el simple velo de la noche.
El reptil extendió las alas hasta que los extremos rozaron las paredes, arqueó el cuello como un cisne y recitó: Ave Virat Solem. Criaturas de la oscuridad, compareced cual límpidos destellos vivientes, que alumbren la torre con haces radiantes. Salid micones. Solem Ave Virat. El repiqueteo cristalino que todos asociaban con las hormigas gigantes se elevó de los orificios circulares y creció en intensidad de un modo paulatino hasta hacerse estentóreo, como si cientos de aquellas formidables criaturas se agitaran bajo sus pies. Algo golpeó la pierna de Sturm, que se encontraba próximo a uno de los agujeros. Un micón había asomado la cabeza y una de las antenas había chocado con el caballero. Al retroceder Sturm, la gigantesca hormiga emergió, tras ella salió una segunda, y otra, y otra. El pavimento del obelisco se llenó enseguida de micones que emitían su continuo repiqueteo y agitaban las cristalinas antenas de forma pausada. «Ocupad vuestros puestos, mis queridas mascotas», ordenó Cupelix. Las hormigas situadas junto a las paredes treparon hasta el saliente inferior y se quedaron colgadas de forma que los amplios abdómenes ovalados sobresalieran por el borde. Cuando todo el perímetro del recinto quedó cubierto con los cuerpos colgantes de las hormigas, éstas comenzaron a frotar sus vientres contra la suave repisa de mármol y los traslúcidos abdómenes emitieron una luminosidad, rojiza y tenue en principio, que poco a poco crecía en fulgor. Cual linternas vivientes, las hormigas alumbraron de manera gradual toda la mitad inferior del obelisco. Sturm y Kitiara las miraban mudos de asombro. A pesar del supuesto hastío causado por la interminable sucesión de las peculiares maravillas de la luna roja, siempre surgía algo nuevo y sobrecogedor que los sorprendía profundamente. ¿Mejor así?, inquirió Cupelix jactancioso. Digamos, tolerable, replicó Kitiara, al tiempo que deambulaba por el recinto. Sturm se dirigió a la puerta. Los lunitarinos eran ya un bosque real a la luz de las estrellas. Los árboles, sin embargo, se habían dispuesto en unos círculos concéntricos perfectos en torno al gran obelisco que albergaba a los asesinos de su rey de hierro. Cupelix se retiró a su encumbrado santuario y Sturm regresó a El Señor de las Nubes, donde los gnomos estaban metidos hasta las cejas en los trabajos de reparación. Cuando el caballero bajó al cuarto de máquinas, se quedó sin habla al ver que Chispa, Trinos y Tartajo habían desmontado por completo el motor a fin de descubrir cualquier posible avería. El suelo aparecía cubierto de ruedas dentadas, engranajes, varillas de cobre, a las que Alerón llamaba armaduras, y cientos de otros ejemplos de tecnología Noma. Sturm no osó entrar en el cuarto, temeroso de pisar algún componente delicado y vital. ¿Cómo va todo?, les preguntó. «Oh, bien. No te preocupes, no te preocupes», aseguró Tartajo en tono alegre. «Todo está bajo control». El gnomo arrebató de las manos de Carcoma una pieza de metal retorcida en extrañas espirales y reprendió a Chispa. «Apártate del cable inductor indispensable. No debe magnetizarse». Y es que, por fin, Lunitari había otorgado su regalo al gnomo encargado de los depósitos de relámpagos. Su cuerpo irradiaba un intenso magnetismo. De hecho, en aquel momento, un buen número de pedacitos de hierro y acero cubrían sus ropas. Con mansedumbre, Chispa se alejó del cable inductor indispensable. El jefe de los gnomos prosiguió con su explicación. «Buscamos las piezas dañadas por la descarga del rayo para repararlas. Entonces, os dejo que sigáis con vuestro trabajo», dijo Sturm, tras reprimir una sonrisa. Estaba convencido de que los gnomos darían con la solución, tal vez. El caballero se encontró con Kitiara en el puente de mando. La mujer estaba sentada en el sillón de Tartajo, con una pierna colocada sobre el brazo del mueble, y bebía el contenido de un jarro de arcilla. «¿Cerveza de dragón?», le preguntó Sturm sarcástico. ¿Te apetece un trago?» «No, por supuesto que no». Kit dio otro sorbo. «Bueno, así habrá más para mí». «Los gnomos trabajan de firme», comentó el caballero.
Podríamos estar de regreso en casa en un par de días. Ya es hora. Deseo volver, replicó ella. Oh, ¿tienes algún plan? ¿De verdad quieres saberlo? Kitiara acunó el jarro en su regazo. Bueno, al menos charlaremos un rato. Me incomoda que los gnomos y los micones estén trabajando y nosotros nos quedemos sin hacer nada, como dos inútiles. La mujer se arrellanó en el asiento y echó la cabeza hacia atrás. Estaba pensando en que me gustaría crear un ejército. Con mis propias tropas, leales a mí. Me he cansado de ser un mercenario. ¿Y qué harías con ese ejército tuyo? Me conseguiría un reino. Me apoderaría de alguno ya existente cuyas instituciones estén en decadencia, o crearía uno nuevo, lo escindiría de un país extenso. Kitiara lo miró con fijeza a los ojos. ¿Qué te parece? Sturm comprendió que lo provocaba de una manera intencionada. ¿Estás capacitada para dirigir todo un ejército? Se limitó a preguntar. Yo misma soy casi un ejército, replicó con los puños apretados. Con esta fuerza recién adquirida y mi experiencia de antes, sí, creo que tengo aptitudes. ¿Formarías parte de mi guardia personal? Eres diestro con la espada y, si olvidaras esas estúpidas ideas tuyas sobre el honor, aún serías mejor. No, Kit. Gracias. Sturm hablaba en serio. He contraído un compromiso con mi linaje. Sé que en el transcurso de mi vida, llegará el día en que los caballeros de Solamnia serán reivindicados del oprobio. Y estaré allí cuando ocurra. El hombre se volvió hacia los amplios ventanales de la proa. También tengo otras obligaciones. Aún he de hallar a mi padre. Está vivo. Lo he visto. Me ha dejado un legado en el castillo y quiero recuperarlo. Su voz se desvaneció. ¿Es tu última palabra? Preguntó Kitiara. Sturm asintió en silencio. No te entiendo. ¿Jamás piensas en ti mismo? Por supuesto. A veces, demasiado. Kitiara jugueteó con la jarra vacía antes de proseguir. Dime una sola ocasión en que lo hayas hecho. Desde luego, no ha sido desde que te conozco. Sturm abrió la boca para responder, pero antes de que pudiese hacerlo, una sombra se cernió sobre la proa del Señor de las Nubes. Kitiara brincó, sobresaltada. Era la sombra del dragón. Por favor, amigos míos, ¿queréis salir un momento? Les dijo por telepatía. Los dos guerreros descendieron por la rampa y bajaron al suelo del obelisco. ¿Qué ocurre?, preguntó la mujer. He ordenado a los micones que construyan un parapeto para impedir el acceso de los hombres árbol al obelisco. Kioplex se frotó la garra delantera contra el pecho, como si se sintiera orgulloso de su ingenio. Dijiste que no osarían entrar, dijo Sturm con voz cortante. Así había sido hasta ahora, pero tú, mi querido amigo, has incitado a los lunitarinos hasta el punto de que han superado el temor que les inspiro. Su presencia aquí lo prueba. No es preciso ser muy inteligente para deducir que, muy pronto, se decidirán y se meterán donde antes no se habrían atrevido. No se lo permitiremos, opinó Kitiara, cruzó los brazos con gesto beligerante. Por supuesto que no. Por lo tanto, pensé que os gustaría inspeccionar las defensas que se preparan, serán las que salvaguarden vuestra vida. Sturm apartó a los gnomos de la tarea en la que estaban inmersos en aquel preciso momento, arrancaban trozos de madera del Señor de las Nubes destinados al fuego de la fragua. Todos se acercaron a la salida del obelisco para ver en qué había ocupado Cupelix a los micones. Las gigantescas hormigas formaban una hilera escalonada y paralela al obelisco. En respuesta a una señal inaudible, los micones bajaron las cabezas triangulares hasta el suelo y empujaron hacia adelante la tierra rojiza hasta apilarla en montones alargados. Repitieron esta operación una y otra vez. De tal modo, construyeron una elevada trinchera defensiva alrededor de la torre. ¿Os parece satisfactorio?, preguntó el dragón.
Kitiara se encogió de hombros y regresó con pasos tranquilos a la nave. Los gnomos la siguieron en grupos de 2 y 3, a medida que se hartaban de contemplar cómo los poderosos micones removían la tierra. Storm los observó hasta que las brechas de la trinchera estuvieron cubiertas. La tierra arenosa que resbalaba sin cesar desde la parte alta de la muralla en construcción enterró a los hombres árbol más próximos a ella hasta que solo las copas recortadas asomaron sobre la bermeja arena.